El próximo video lo estamos montando a 20-25 minutos máximo, en virtud o en beneficio del tema. La discusión que hacemos en la presentación no es común. El tema económico aquí se va a ir fundamentalmente a los aspectos institucionales, las reglas del juego, la relación del Estado, el subsuelo, el venezolano, los derechos de propiedad, cómo se definen, en el caso del Estado porque son difusos. Después el tema, y seguido, el tema digamos, más que el tema, pues la relación Estado-sociedad en algo que llamamos Petroestado. Es aquella institución de un país, llamémosla Estado, que se ejecuta a través del gobierno de una actividad económica. En el caso del petróleo es dueño del subsuelo. Sus derechos de propiedad son difusos. Entramos entonces en el teorema, que es el conocido síndrome de la tragedia de los comunes, que por ahí hay un ensayo mío en mi página web sobre ese tema. La propiedad que está en poder del Estado es difusa, es prácticamente de nadie, pero es fácil ser atrapada por grupos de intereses que van a través del voto o a través del plomo, golpes de Estado, capturan al Estado y entonces colocan la propiedad como el esquema que les permite a ellos distribuir aquella renta que viene de un negocio que aparece como que el Estado es el dueño. Mucho o una parte importante de toda la discusión que hemos oído en décadas sobre el petróleo. Recordarán que el tema petrolero ha sido reducido prácticamente a ingenieros, que son los que se encargan técnicamente de hacer que el petróleo fluya. Pero una vez que el petróleo toma el carácter de commodity, sale del subsuelo, emerge, es producido, tiene valor intrínseco, se convierte en commodity, es un valor. Y yo diría que hasta allí llega la actividad de los ingenieros, que es técnico-científica, digamos, en el proceso de explorar, de producir, hasta procesar. Entramos en otro tipo de dimensión, que es la económica. Y la económica es, bueno, el petróleo es un activo, o es un bien un recurso que ha sido transformado en un commodity. Ese commodity tiene ya valor, tiene precio en el mercado, percepción de valor, se forma de manera competitiva. La empresa demuestra que es eficiente, que es capaz de recoger ingresos en función de su rentabilidad, maximiza su ingreso, pero no va a ser así con el petróleo venezolano porque hay una contradicción, una gran asimetría entre el de Estado, que es dueño del recurso y cobra la renta. Cuando el petróleo se realiza en el mercado, el objetivo del fisco del Estado no es tanto maximizar ganancias porque no obtiene ganancias. Es decir, ese negocio en el subsuelo que emerge como commodity y se coloca en el mercado es esencialmente una renta. El Estado entonces se propone o el gobierno, a producir la renta y conducirla al fisco. El concepto más arraigado sobre esto son yacimientos petrolíferos fiscales, porque el ingreso todo va al fisco. Entonces lo que hacen los gobiernos y las empresas de los gobiernos es maximizar el ingreso que le entregan ellos al fisco. Eso es totalmente distinto, o bastante distinto, o no es lo mismo que maximizar la ganancia, porque aquí estamos hablando de la empresa y de una propiedad que es privada, donde los incentivos son maximizar la ganancia. Es un activo, entonces,
que está en manos de tenedores, de propietarios, y su objetivo es maximizar ganancias, bajar los impuestos a como puedan, en el caso, pues, ser eficiente como para tener mayor ganancia, que son dos cosas distintas. Pero estas cosas distintas van a estar a lo largo de toda la historia venezolana y van a participar necesariamente a la hora de hacer el estudio sobre cuáles fueron las razones del colapso de la industria petrolera venezolana, que comenzó a vivirse desde el año 2011-2012. Y a ese va la presentación. Hay ahí 4 puntos que hemos establecido importantes para este video, estos 2 videos que vienen. Es ver cómo es que rápidamente se producen los cambios de las reglas, leyes, regímenes de explotación, o cómo es el proceso de captura de rentas, de la renta del petróleo. Hacia allá vamos y tenemos allí en la lámina 4 grandes temas. Vamos a concentrarlos en unas cuantas láminas que van a ver, y más o menos está extraído lo importante, ponerlo allí, y entonces en la conversación que estamos teniendo, como en una discusión, como la llamo. La primera, la vieja y falsa percepción económica, que parte de la ingeniería social, que ha sido lo que durante décadas ha estado tomando decisiones dentro de la industria petrolera, no solamente a nivel interno de la parte netamente industrial, sino la relación Estado-empresa, de empresa estatal, en el marco del monopolio que está sobre el Estado, que el Estado posee, es productor, es dueño del recurso. Allí la primera parte, porque delimitamos entonces esa relación fiscal como aparece. El venezolano, por lo general, nunca esto le ha tenido mayor interés. Lo puedo extraer de mi experiencia en clase con estudiantes. Y uno más o menos va extrayendo lo que la sociedad o la opinión pública lo hace. Cuando van a los medios pasa igual. Es decir, se nos dijo que nosotros somos un país rico, que los venezolanos también son ricos porque hay petróleo. Y entonces el Estado es el que distribuye aquello, y como no hay incentivos, sino el poder de control sobre la renta que tienen los grupos de intereses políticos fundamentalmente, los cuales van a estar asociados a los sectores económicos, financieros, etcétera, locales o internacionales. Y entonces, eso nos permite ver un poco la dinámica, cómo se va generando el petroestado y qué vicios, para decirlo en estos términos, se van creando, cómo es que la corrupción penetra en la industria, cómo lo que se produce va al mercado, en fin, una especie de caja negra que vamos a tratar de develar. El otro aspecto es el de los mitos. Ya nombré uno hace rato, de que Venezuela es un país rico, de que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo en el mundo, pero todo eso está ocurriendo en un momento en que la industria está colapsada. Y entonces, ¿cómo puede colapsar la industria que tiene mayores reservas en el mundo? Tiene que haber grandes contradicciones dentro de los dos conceptos, dentro de los dos temas, dentro de los dos titulares. Esa parte vamos a descubrir que hay demasiados mitos en la cultura que respecto al petróleo tenemos como vividores del petróleo. Fíjense que la presentación se llama la colapso o la ruina de una industria en un país que vivía del petróleo. Digo vivía porque las cosas han cambiado, no sabemos si para bien o para mal en el futuro. Lo cierto es que estamos viendo el final del petroestado. No porque haya sido un propósito del venezolano hacer ese cambio, no, sino porque es la circunstancia creada precisamente por la
estructura de propiedad, los incentivos de los grupos de intereses, la gente y los políticos que capturan el gobierno directamente a la piñata del petróleo. Y en eso, pues, estamos desde el año 45. Y ahora sí no podemos ir entonces a la presentación en sí. Las reglas del juego del negocio petrolero y el impacto en la propia que la propia industria recibió bajo el esquema de la marginalización de la renta del petróleo, las deseconomías en la propia industria. Si se dan cuenta, nosotros vamos cambiando un poco la narrativa. Hemos salido rápidamente de lo que se ha considerado macroeconomía. Ustedes hablan de petróleo con cualquiera, sea economista o gente de los medios o gente que simplemente tiene interés. Y el tema petrolero se va fundamentalmente dentro de un marco macroeconómico. Aquí estamos en un elemento fundamentalmente microeconómico, porque estamos estudiando las instituciones, cómo es que conecta el Estado, que es el que tiene su partida de ingresos y gastos, cómo se conecta, cómo llega eso allá, por qué llega, por qué no es mío, por qué no podemos comprarlo y adquirirlo. Y eso lo hacemos en paralelo con el proceso de colapso. Y la idea central es mostrar el camino, cómo fue que esto ocurrió y a ver si ayudamos a que se cree una especie de gran verdad que hemos entendido que el Estado, como hay en una gran cita de Adam Smith del año 1789, no produce riqueza. En cambio, está preparado para destruirla. Lo hemos visto y es lo que ha pasado. Este módulo, que es ese titular que vieron allí, entonces entramos a la presentación, ya vamos a la lámina número 1 de este grupo, nos habla sobre la deseconomía que fue creada en el proceso constitucional. Abogados llaman constituciones reglamentaristas, o sea que está constituida no solamente por artículos en términos de garantías, derechos, vida, libertades, no, va mucho más allá y entra en el campo redistributivo. Es decir, diseña desde la Constitución derechos a una redistribución a como lo decidió el constituyentista. Eso nos pone en el primer punto, es decir, decisiones económicas que, que llevaron a expropiar la propiedad privada. Al tomarla, al aprobarse la Constitución, recuerden, vino la ley de orgánica de hidrocarburos rápido en el 80 y en el 2001 y después en el 2005 ya comenzó a rodar la ley de las empresas mixtas. Y eso es importantísimo porque pese a que la apertura fue un paso tímido en el año 95, la apertura petrolera para grandes empresas petroleras se acercaron a Venezuela y a invertir en el petróleo extra pesado y más allá del extra pesado. Ese proceso fue algo tímido, no se hizo de la forma natural como los países ordenan su rule of law, entre el espíritu y el mandato de la ley para que un país organizadamente conduzca su vida a los ciudadanos. Bueno, y entonces se premia al productivo y no se premia a el que no simplemente no hace nada. Es decir, una sociedad natural, normal. Y siempre conducida fundamentalmente por los individuos, más allá de que haya una cantidad de actividades del Estado que son de naturaleza colectiva. Pero bueno, aquí en esta primera lámina, ese es más o menos el tema. Mucho más largo la discusión. No la puedo hacer completa, pero vamos a ir a lo más importante. Cuando vino el 2005, ya con la ley de orgánica, vino la ley de empresas mixtas, hubo un proceso de expropiación y nacionalización, inclusive a la fuerza, porque veníamos con un régimen muy particular en la apertura, donde habían asociaciones estratégicas y habían convenios entre empresas extranjeras y empresas venezolanas y la empresa petrolera, PDVSA, que hacía un juego interesante, por supuesto, un paso adelante a como se vino haciendo desde el 75,
que fue con la nacionalización, sino que ahora el paso a las empresas mixtas cambiaba lo que ocurrió durante el proceso de apertura, violó el derecho de propiedad, violó contratos y cambió la figura hacia una especie de sociedad que en el fondo no lo es, sino que es un empresario minoritario que es extranjero o se asocia con PDVSA, pero la relación de propiedad que tiene la empresa extranjera es débil por definición, tan mal definida en la propia ley, no está en la Constitución la, los derechos de propiedad de la empresa mixta y pasa a depender con, férreamente de lo que PDVSA y el fisco hagan. PDVSA es la República, PDVSA es el gobierno. Es decir, ese esquema en el cual se es socio minoritario de un socio mayor PDVSA, pero toda la operación de liquidación de lo que serían ganancias, de lo que serían ingresos de los socios extranjeros, bueno, eso simplemente entraba en un proceso institucional distinto de pago desde el propio fisco, desde el propio gobierno, desde el propio tesoro, vía PDVSA o directamente, pero con un régimen de control de cambio nos traía ya una disposición importante por cuanto no es directa la entrega de dólares, no fue directa para el empresario extranjero, para la empresa extranjera, y entonces esto se trancaba generalmente en Caribe a la hora de las empresas reclamar sus beneficios, producto de la sociedad con PDVSA. Y eso trajo una serie de perversiones inmensas, entre ellas una deuda grande que se fue haciendo entre PDVSA y esas empresas, siendo PDVSA el socio mayoritario. La próxima lámina, eh, dentro del proceso constitucional de cambio de las reglas, aparece el primer concepto que trae la Constitución. Yo lo llamo constitucionalizar el petróleo, dado que desde la boca del pozo la industria petrolera, el petróleo es del fisco, pasando encima de los intereses que tiene la empresa extranjera como su asociada a PDVSA. 40-60 como comenzó esto, es decir, 60 PDVSA y 40 la empresa extranjera. Aquí con esta lámina estoy reforzando lo que decía en la anterior, que eso es lo que hacía que hubiera tardanzas y pagos no ejecutados y creación de pasivos por parte de la República o de PDVSA con las empresas, sus socios extranjeros, inmovilizaba entonces el capital de la empresa y eso iba a afectar entonces la producción de los ventures de esas empresas como efectivamente hizo y eventualmente pues en el futuro cercano de todo ese proceso el colapso en el cual se cayó. La tercera lámina siempre manteniendo la cadencia, o sea, secuencia de donde venimos, está algo que ocurre en parte por esa, digamos, gran represión desde la Constitución con respecto a los socios de la empresa PDVSA. Al mismo tiempo, el crecimiento de los costos. Es importante esto, la gente lo sepa, quienes no lo han simplemente leído o visto. Venezuela, la mayor parte del petróleo que produce son de naturaleza extra pesada y pesada. Eso quiere decir que este petróleo hay que procesarlo. Eso obedece a mayores costos y grandes ineficiencias, y esos costos mayores no se corresponden con una producción mayor. Es como muy claro, si los costos me suben y produzco lo mismo, estoy entrando entonces en un esquema financiero de angustia. Y si eso que gano se lo doy al Estado, pues entonces me estoy simplemente limitando. Inclusive con la empresa del Estado y baja la inversión.
Ese fue el mecanismo ideal que utilizó el gobierno para drenar fondos de PDVSA, inclusive a precio de $100, $120 el barril, los fondos directamente iban al fisco. Y el gobierno reforma de las leyes fiscales, de las leyes monetarias, que permitía inclusive a PDVSA de manera directa abonarle $5.000 millones anuales a Fonden, que es una institución financiera que se crea por parte del Estado, una especie de banco de desarrollo en los 2000. Eso implica que queda debilitada la posición económica de PDVSA porque su inversión, más sus impuestos, más sus beneficios o ganancias, si las tuviese, todo lo que es el ingreso petrolero está en poder de la República mucho antes de que se produzca. Es decir, vamos a ver cómo PDVSA comienza a emitir deuda para colocar en los mercados internacionales, y esa deuda, lo pudimos leer en los reportes de deuda, en los prospectos de esas emisiones, que ese dinero, bajo documentos soberanos, bonos soberanos, emitidos por el Estado, en este caso por PDVSA, ese dinero era para gasto social. Y entonces así se fue proyectando el gasto hacia el gobierno y se fue bajando la eficiencia y subiendo los costos y bajando la producción de la empresa PDVSA. Es decir, esto es como muy sencillo de verlo, realmente es así. Y en la pregunta que todo el mundo se hace de inmediato, ¿y cómo es que no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo conducía a lo que condujo? Quizás no es problema de darse o no darse cuenta, sino de agenda política. Es decir, usemos el petróleo y que el Estado crezca. Y esa entonces es mi tesis sobre lo que realmente ocurrió. Es decir, expropiamos, compramos, nacionalizamos, y el dinero con el cual eso se hace es dinero de PDVSA o, en su caso, también deudas cometidas, a los cuales tuvo que enfrentar PDVSA emitiendo papeles, sus bonos soberanos, para ser transferido al fisco como gasto social. De esa forma vamos a ver un Estado que crece, pero a una gran velocidad. A fin de 1999 el Estado era más o menos el 25% del PIB. Es decir, de cada 100 bienes que se producían, 100 bolívares, esos bienes, 25 eran el Estado, inclusive PDVSA, incluyéndola, el petróleo incluyéndolo. Entonces, ¿qué pasa? Que va cambiando aquella relación. La velocidad que trae la revolución socialista del siglo XXI, como lo llamaba el presidente Chávez para la época, se estaba llevando a cabo, pero el país no lo sentía, el país no lo veía. Cuando vino el coblazo, todo el mundo quedó como una explosión de una burbuja, totalmente desnudo. Y entonces había que volver hacia atrás. Quienes no habían documentado todo ese fenómeno que estaba ocurriendo desde el 99, pues no iba a llegar nunca a eso. Eso le pasó a muchos profesionales de nosotros, en nuestra área, que no tomaron atención sobre aquellas cosas que ocurrían, y cuando vino la crisis, vino la hiperinflación, muchos dijeron que no iba a haber hiperinflación porque era un país petrolero. Bueno, eso es falso, pero ocurrió la hiperinflación siendo país petrolero. Pero lo que estaba pasando entonces de la relación entre el fisco y el petróleo, entre el gobierno y PDVSA, no estaba haciendo bien, no la estaba viendo el ciudadano. Y la clase política que estaba en oposición o que está en la oposición tampoco tenía interés en eso. Pero ese interés, cuidado, no es porque ellos se les olvidaban, es que el objetivo central sobre el Estado entre la oposición venezolana desde todos estos años, 20 años, y el gobierno se diferencia muy poco en la relación que debe haber entre el Estado y el ciudadano. El Estado tiene que ser fuerte, eso lo van a empezar todos los partidos políticos venezolanos de oposición, van a pensar igual en eso, son socialistas todos. Y lo va a hacer también el gobierno, que es socialista. Entonces, simplemente lo que estábamos viendo que estaba ocurriendo, lo que estábamos siguiendo el proceso, era que la agenda socialista se estaba imponiendo. Pero el socialismo es, en el fondo, empobrecimiento. Y por eso es que ya desde el año 99, 2000, 2001, 2002, estábamos, en mi caso, escribiendo y comentando y discutiendo por los medios en la carrera hacia la pobreza que el país había tomado, y el venezolano
siempre tutelado por los partidos políticos y los grupos de opinión, no supo enfrentarse a esa realidad, y cuando comienza a despertar, es como tú, es muy tarde, y además los grupos políticos sacaron, digamos, el mantel, lo corrieron de la mesa, no, se salieron de la calle, y entonces vino la lucha simplemente política cae, y entonces el gobierno hace su revolución, la viene haciendo sí en la mayor oposición. El artículo 12 de la Constitución, y es muy importante que lo veamos, y lo voy a hacer rápido, simplemente constitucionaliza el ingreso petrolero y define que el agente de él es el gobierno, y es el gobierno el que se encarga de capturar la renta del petróleo. Es como que eso es mío, y le dice a PDVSA, me lo pasas para acá y que después te doy lo que me sobre. Exactamente así como suena. La lámina siguiente nos va a hablar del flujo de caja, cómo se expandía hacia el gasto fiscal, el gasto de ingreso de PDVSA. Y sin embargo, llegó un momento en que había crecido tanto el Estado y el gobierno había gastado tanto no solamente lo del petróleo, sino la deuda que PDVSA acumuló internacionalmente, 100.000 millones de dólares durante todos estos 20 años, son también absorbidos por el Estado. Bueno, todos esos flujos, digamos, de capital, de dinero, eh, fueron también ya gastados a una gran velocidad. Y aquí la ineficiencia, el derroche y la corrupción nos van a decir qué es lo que está ocurriendo con todo el ingreso petrolero, y era bastante importante, bastante amplio, porque en unos cuantos años estuvo por encima de $100 el barril. Imaginemos la gran volumen de capitales que estuvieron allí y que simplemente se fueron. Al cabo de 20 años que estamos viendo y vemos todo arruinado, es que no solamente no que se fueron, es que no hay escuelas, no hay hospitales, es que no hay infraestructura. El país está empobrecido en términos de servicios, y tampoco electricidad, y no hay comunicaciones. Y las empresas básicas, que se han llamado básicas por la cultura de los partidos políticos de tantos años hasta acá, bueno, también eso está en el suelo y arruinado. En fin, y entonces, ¿qué nos queda? Una burbuja que explotó y todo el mundo desnudo, como lo grafico. En esa lámina, entonces, lo que estamos reseñando es que simplemente al acabarse el ingreso petrolero, que ya no venía, entonces vino el Banco Central a emitir dinero, y entonces financiaba el déficit del gobierno, ya no podía pagarlo con deuda ni lo podía pagar con petróleo. Ambas cosas ya no estaban fluyendo, y entonces viene la monetización del déficit fiscal y la hiperinflación, que ya la teníamos encima entre el 2012 y el 2013. La próxima lámina, aquí hago una acotación en la presentación de que ya para el año 2011 sabíamos lo que estaba ocurriendo. Yo personalmente, la lectura de los estados financieros y llevarlos a una hoja de Excel para ver exactamente qué está pasando con cada uno de los ítems, me entiendo que el flujo de caja de PDVSA está en rojo. Es decir, es negativo. Es decir, que la industria petrolera no está rindiendo, que no está generando renta. Por un lado, pues se monetiza fiscalmente el déficit a través del Banco Central de Venezuela, que crea dinero que la gente llama inorgánico, y eso va produciendo la estampida hiperinflacionaria, que ya la tenemos entre el 12 y definitivamente en el 13. Entonces, era, este elemento lo tengo que relatar porque era muy curioso. Las opiniones de la opinión pública en economía sobre lo que estaba ocurriendo. La conclusión mía era que la opinión pública no estaba viendo lo que estaba realmente ocurriendo entre el Estado y PDVSA, entre el gobierno y el petróleo, el Estado y el petróleo. Esas relaciones que se han mantenido durante tantas décadas en secreto, pero por lo menos cubierta, la opinión pública no tenía acceso a eso. Todo lo que era industria petrolera manejado por ingenieros dentro y fuera de la industria, pero entonces no había realmente ese eco importante en la opinión pública que permite correcciones cuando hay realmente partidos políticos interesados o
eso que llaman democracia, interesado en hacer una corrección en el viaje que se lleva. Bueno, ese más o menos rápidamente, abuelo de presentación, lo que nos trae los cambios en las reglas. Y ya para entonces terminar acá, lo que queríamos apuntar es que las reglas fueron cambiadas, las leyes fueron cambiadas, debilitados los derechos de propiedad, la relación con el Estado estrecha entre el petróleo y el petróleo comienza todo el petróleo para el rey.